Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Seguimos en los devocionales por audio. Hoy me corresponde dar Génesis capítulo 9. Recordar que el Señor nos anima cada mañana a que estemos prestos, atentos a escuchar su mensaje. El mensaje que debe ser refrigerio a nuestras vidas, para que podamos crecer, para que podamos avanzar en estos tiempos tan difíciles que se viven. Vamos a orar y empezamos. Amado Padre, gracias, Señor, te doy en esta mañana por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por este tiempo tan especial de poder compartir tu palabra. Te pido que seas tú por medio de tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, a comprender que tú eres el Dios de los pactos, Señor. Ese pacto que diste, Señor, a Noé después del diluvio. Por tu gran amor, Señor, hacia la humanidad y a todos los que estaban en su arca, o sea, a la familia, Señor. Danos discernimiento, Señor, para que podamos comprender tus verdades y hacer lo correcto delante de ti, Señor, para que cada día podamos asimilar o asemejarnos en tu carácter, Señor. Cada día nos parezcamos más a ti. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Le he colocado como título el pacto. Y vamos a una pequeña introducción. Este capítulo 9 presenta la confirmación del pacto que Dios había establecido con Noé antes de que iniciara el diluvio. Y después de haber pasado un periodo de juicio, la humanidad vuelve a ver un rayo de esperanza en su existencia. Y el Señor les vuelve a mostrar su gran amor y misericordia al darles una oportunidad más para vivir. Dios confirmará su pacto y mostrará el gran interés que tiene por la vida del ser humano. También vemos que por la vida animal. Entonces, además bendecirá al hombre para que se multiplique sobre la nueva tierra que les ha otorgado para vivir y confirmará su pacto, ese pacto de forma incondicional, a tal punto que la señal será un arco iris. Una señal, el arco iris que vemos en los cielos. Esa señal que declara que nunca volverá a destruir la vida de la tierra a través de un diluvio. Vemos que la palabra pacto aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra hebrea es berit. Y la connotación es la de un acuerdo entre Dios y el hombre. Es Dios teniendo esa iniciativa persistente, hermanos, de tener esa relación de pacto con el hombre. Lo cual podríamos resumir en este versículo, Jeremías 31-33. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De los versículos 1 al 3, la bendición de volver a comenzar. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. La humanidad vemos que ha comenzado nuevamente. La primera vez fue por el acto soberano de la creación de Dios. Ahora vemos el comienzo después del diluvio universal. Y a través de preservarle la vida a Noé y a su familia, vemos las diferencias y similitudes entre el primer comienzo y este nuevo. Vemos que apenas Noé y su familia salieron del arca, el Señor los bendijo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. En el comienzo Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo labrara, bendiciéndolo de manera similar. Por tiempo no lo puedo leer. Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. En el huerto del Edén, la bendición de Dios les concedía fructificar y multiplicarse sobre la faz de la tierra, gobernado sobre toda la creación, animal y vegetal. Este gobierno era libre de todo temor o abuso. Además les había dado de todo árbol del huerto para comer. Ahora, después del diluvio, la bendición le vuelve a permitir al hombre fructificar y multiplicarse sobre la tierra, haciendo obviamente el deseo de Dios, de que su creación llene la tierra.
Dice el versículo 2: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Vemos que ahí se le va a permitir ahora comer no solo fruta o vegetales, sino también carne de animal. El versículo 3: de todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. De los versículos 4 al 7, el respeto de Dios por la vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Hermanos, en estos versículos se deja ver el gran respeto y aprecio que Dios tiene a la vida. Dios, como el creador, ama a su creación y su deseo es su preservación. Pero sin embargo vemos que es un principio que el ser humano no respeta. En primer lugar, vemos el respeto que Dios muestra a la vida de los animales al pedir que antes de comerse el animal debe estar muerto. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Vemos que era una costumbre pagana de algunas culturas antiguas comerse el animal con su sangre, estando éste aún vivo. Esto, primero que todo, provocaba un gran sufrimiento para el animal. Además, se esperaba que el animal fuese sacrificado sin mucho dolor o tortura. Por ello, Dios no aprueba que el animal se coma con su sangre. Más adelante a Israel le recalcaría este mandamiento y demandaría que la sangre de los animales sacrificados fuese rociada, pero no debería comerse el animal con ella. Eso lo pueden buscar en Levíticos 17, del 10 al 14. Ahora vemos de los versículos 8 al 17, Dios ratifica su pacto con Noé. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. El versículo 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, estos versículos, el Señor ratifica su pacto con Noé, de tal forma que hace referencia a ese pacto al inicio de la construcción del arca. Vemos que Dios hizo un pacto con Noé. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ratifica este pacto. En estos versículos la palabra pacto que aparece se traduce del hebreo berit y hace referencia a un convenio que Dios hace con los hombres. Y hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y que no podemos pasar por alto referente a estos pactos de Dios. La primera es que no es el hombre que hace pacto con Dios. Mucho cuidado con eso. No soy yo, no somos nosotros los hombres que hacemos pacto con Dios. Es Dios quien hace el pacto con el hombre. Tener en cuenta eso. Entonces, vemos claramente que aquí Dios está haciendo pacto con Noé y su descendencia. Lo segundo que debemos tener en cuenta o saber de los pactos es que hay pactos incondicionales y pactos condicionales. El pacto que Dios hace aquí es incondicional. O
sea, no depende del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Dios cumpliría. Dios cumplió su pacto independientemente de la fidelidad del hombre. En cambio, pues, por otro lado, vemos que hay pactos condicionales, como el pacto mosaico, cuyo cumplimiento dependía de la fidelidad de Israel a obedecer la ley que les dio Dios en el monte Sinaí. En este caso, el pacto fue establecido con Noé, su descendencia y los animales de la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Este pacto, hermanos, tenía como propósito confirmar que Dios no volvería a destruir la vida de la tierra con otro diluvio. Entonces, tener en cuenta eso. Y vemos el versículo 16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. El arco que Dios pone en las nubes se refiere al arco iris. Ese arco iris que vemos cuando termina de llover. Eso es un fenómeno óptico que se genera después que los rayos del sol atraviesan las gotas de aguas contenidas en la atmósfera después de una tormenta. Y como consecuencia la luz se descompone en un espectro visible de varios colores. La palabra hebrea, que en la Reina Valera del 60 se traduce como arco, es keshet. Dios ha prometido no volver a destruir la tierra con otro diluvio. Ha establecido una señal en el cielo, que es su arco iris, como un recordatorio de su pacto incondicional con el hombre. Y les ha bendecido, nos ha bendecido, para que seamos fructíferos, para que nos multipliquemos en este mundo, y en el que podemos disponer de todas sus bondades. Dijo, pues, Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hermanos, la lección para nosotros es que cuando veamos el arco iris debemos recordar la fidelidad del Padre y su maravillosa gracia. También recordar que Él es santo y justo, que odia el pecado y no permitirá que éste quede sin castigo. Así como proveyó a Noé, a su familia, para que se salvaran de su ira en el diluvio, también, eso es lo más importante, también ha provisto una forma para que nosotros nos salvemos de la ira venidera, y es su Hijo Jesucristo. Esa es la forma para que nosotros nos salvemos de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Oremos. Amado Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo tan especial, donde nos muestras este pacto, Señor, este pacto incondicional que hiciste por amor, Señor, a Noé, a su familia, a esos animales que estaban en el arca, Señor, para volver a poblar la tierra, Señor. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más, Señor. Siempre nos estás dando oportunidades y no las vemos, Señor. Gracias, Señor, por tus pactos, por tu pacto, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Señor, para que muriera por nuestros pecados. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bendecido día para todos, hermanos.